Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos están escuchando y estarán escuchando este pequeño video. Hoy yo quiero seguir hablando un poco acerca de lo que hablamos la última vez. En la última ocasión estuvimos hablando acerca del orden, lo bueno y la bendición de Dios. Y hablábamos de que en el principio el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y dice que la tierra estaba en caos, estaba desordenada y vacía. Pero cuando el Espíritu se unió con la palabra, cuando Dios comenzó a decir y hágase, y dice y fue hecho, y vio Dios el primer día que era bueno, y así siguió haciendo lo mismo con los otros días, ¿verdad? Hasta llegar al sexto día donde Él crea al hombre. Y entonces Él dice que lo bueno. Entonces deducíamos de que no hay orden fuera de la palabra de Dios y de su Espíritu. Y al establecer el orden, Dios decía que era bueno. Quiere decir que no hay nada bueno fuera del orden de Dios. Y no hay orden de Dios fuera de la palabra y del Espíritu de Dios. Y luego Dios puso al hombre en lo bueno y lo llamó que era y dijo que era bueno en gran manera o muy bueno. Entonces después, cuando Dios pone al hombre dentro de lo bueno, que viene del orden, que viene de la palabra, que viene del Espíritu, Él los bendice y le da una asignación. La bendición es que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que la sojugaran, que primero que dieran fruto, al dar fruto que se multiplicaran, al multiplicarse que la llenaran, al llenar que la sojugaran y al sojugarla que ejercieran dominio o influencia sobre la tierra para la gloria de Dios. Pero aquí en Romanos 2:4 dice que es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. Bondad es la cualidad de ser bueno o de algo bueno, algo benigno. Lo bueno es algo benigno, es algo que no hace el mal, es algo que cumple su función sin dañar a otros. Es algo que cumple su objetivo sin dañar a otros. Entonces miramos de que Dios quiere llevarnos al arrepentimiento, que la Biblia dice en Romanos 12:1 que seremos renovados en nuestro entendimiento por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Entonces que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nos dice la Biblia cómo ser transformado, y esa palabra transformado es metamorfosis. Y eso de ser renovado en nuestra mente habla del arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra griega meta, cambio, noia, de mentalidad. Pero ese cambio de mentalidad viene por causa de la palabra de Dios, por causa de la revelación de Dios, por causa del Espíritu de Dios. Y entonces eso produce en nosotros una metamorfosis, un cambio, metamorfosis, un cambio de forma. Pero lo interesante es que cuando usted sufre una metamorfosis, usted sufre una transformación irreversible. Usted no solamente cambia, sino que usted es transformado. La oruga, una vez que es transformada o sufre la metamorfosis en mariposa, no tiene la habilidad de volver atrás, no tiene la habilidad de volver a arrastrarse, de volver a ser un gusano, porque sufrió una metamorfosis irrevocable. De igual manera, cuando hay una mentalidad producto de un arrepentimiento por causa de la bondad de Dios, hay una metamorfosis incambiable. Puede ser que usted luche en otras áreas de su vida, que otras áreas de su vida necesiten una metamorfosis, un arrepentimiento, una transformación. Pero en el área donde usted sufre una metamorfosis, usted nunca más va a volver a necesitar ministración. Por eso es que cuando el Hijo te libertare, verdaderamente serás libre. Y hay muchas cosas que tocan el alma, nos hacen llorar y nos hacen creer que somos libres solo para volver a repetir ciclos destructivos. ¿Por qué? Porque nos emocionaron tal vez con un tipo de psicología cristiana que tocó las emociones, pero que no transformó el corazón. Del corazón mana la vida. Entonces nosotros tenemos que pensar, dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Entonces Dios quiere producir un arrepentimiento que produzca una metamorfosis basado en que experimentemos la bondad de Dios. Dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso para mí dice de que al experimentar el amor de Dios es que podemos recibir el amor de Dios. Dios nos ama, pero no siempre estamos listos para recibirlo. Tal vez algunos de ustedes han amado a alguien que piensa que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que cuando usted le quiere animar con palabras, cree que es adulación porque él se siente derrotado, porque él siente que
solo son palabras para animarlo, pero él no lo cree. Cuando usted hace un acto de bondad por ellos, ellos no lo creen, porque yo puedo amarlo a usted, usted me puede amar a mí, pero lo que usted nunca puede hacer es hacerme sentir amado. De igual forma, Dios nos ama, pero muchas veces nuestras culpas, nuestras inseguridades, nuestras acusaciones, nuestras vergüenzas no nos dejan recibir el amor de Cristo en nuestra vida, para que ese amor transformador también nos cambie. La Biblia dice que la gracia de Dios nos abraza en nuestra disfunción, en nuestros quebrantos, en nuestro pecado, y nos dice que somos amados incondicionalmente. Pero la gracia, al abrazarme a mí, puede hacer que me haga sentir amado, pero para yo ser transformado, yo tengo que abrazar la verdad de Dios, porque si yo no abrazo la verdad de Dios, voy a tener una gracia donde experimento el amor de Dios, pero no la verdad que me hace verdaderamente libre. Entonces, todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces miramos de que el mandato, para cumplir el mandato, tenemos que estar bajo la bendición de Dios. Y Efesios 1:3 dice que ya fuimos en tiempo pasado benditos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero el problema es que están en lugares celestiales y nosotros los necesitamos en lugares terrenales. Pero después Pablo dice: por esta causa oro, que ustedes entiendan la voluntad de Dios, que ustedes tengan revelación del amor de Dios, que los ojos de su entendimiento sean abiertos al amor de Dios, y que usted entiendan las dimensiones del amor de Dios, y que usted entiendan y reciban todo conocimiento de la voluntad de Dios, de la sabiduría de Dios, del discernimiento de Dios, de la inteligencia espiritual, para que nosotros podamos accesar esas bendiciones celestiales y las disfrutemos y operemos en ellas en lugares terrenales. Dios le hace una pregunta a Job en Job 38:33. ¿Sabes tú las ordenanzas del cielo? Después le hace otra pregunta: ¿podrás disponer de su potestad, de su autoridad, de su poder aquí en la tierra? Entonces Jesús nos enseñó: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces el cielo no tiene ningún problema. Dios quiere traer el cielo a la tierra y lo trae a través de nuestra oración. Pero una vez que la oración nos lleva a su instrucción, una vez que tenemos su instrucción o revelación, tenemos que hacer una elección, y esa elección es obedecer o hacernos los locos o ignorar la verdad de Dios. Pero si nosotros elegimos hacer la voluntad de Dios, creer la voluntad de Dios, entonces se produce el reino, porque el reino no es un mensaje que se predica, es una vida que se vive bajo obediencia a la voluntad de Dios, producto de la revelación de Dios y del Espíritu de Dios que vino a nuestra vida. Entonces, después dice la Biblia que nosotros no fuimos salvos por obra para que nadie se gloríe en Efesios, pero dice que fuimos salvos para buenas obras. Entonces fuimos salvados de algo, pero fuimos salvados para algo. Entonces miramos de que al igual que Adán, Dios puso a Adán en lo bueno, también después de que Cristo nos salvó y nos redimió en la cruz del Calvario, dice que fuimos salvos para buena obra. Y después en Efesios dice, ¿verdad?, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces nosotros operamos desde lo celestial para invadir la tierra con su reino, con su voluntad, con su amor, con su gracia, para ya no ser víctima del mundo, sino que entendamos que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman a Dios, no a los que van a la iglesia, a los que le aman a Dios. Que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente o al corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es a los que le aman. También el Salmo 91 dice: por cuanto en mí puso su amor, yo lo libraré. Entonces estas promesas no son para el creyente que repite una oración, son para aquellos que aman a Dios, para aquellos que han hecho de Dios su amor, su pasión, el afecto principal de su vida. Entonces, porque no hay nada bueno fuera de Dios. En una ocasión le dijeron a Jesucristo: maestro bueno, y él dijo: no hay nadie bueno más que Dios, el Padre. Pero la verdad es de que Dios nos hizo una nueva criatura, nos está formando en esa nueva criatura, que es formarnos a Cristo en nosotros, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que la única manera que vamos a poder vivir esta vida de reino es dejando que Cristo viva su vida a través de nosotros. Como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo, y la vida que vivo ahora la vivo a través del Hijo, a través del Hijo, a través de la vida de Cristo, guiando, gobernando mis acciones. Entonces ese es el problema que tenemos. Tenemos mensajes de hijos, pero tenemos mentalidad de huérfanos. Tenemos mensajes de reino, pero tenemos aplicación de religiosidad, aplicación de mundanalidad, y no hemos entendido el reino. Pero cuando entendemos el reino y lo obedecemos,
el reino se manifiesta. Dice Jesús, ¿verdad? Hablando, le dice, los gentiles se preocupan qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir, dónde han de vivir. Mas vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que preocupan a aquellos que no están en pacto con Dios, aquellos que no son hijos de Dios, les van a ser otorgadas, porque el Padre sabe de qué cosa usted tiene necesidad. Pero muchas veces los cultos llegan de gente que necesitan y le vengan a pedir a Dios qué comer, qué beber, dónde vivir, qué vestir. Entonces hemos hecho el culto acerca de nosotros y no acerca del reino de Dios y su voluntad. Nuestras necesidades son importantes para el Padre. Dios no tiene problema que le pidamos, pero cuando nuestra oración solo gira alrededor de nuestra necesidad, entonces estamos mal. Porque cuando Moisés le fue a decir al pueblo de Israel que estaba en esclavitud por 430 y piquito de años, de que Dios lo iba a liberar, dice que no pudieron escucharlos por la congoja y por el duro trabajo que en lo que lo tenían oprimido Egipto. Entonces muchas veces, si usted está luchando con poner comida en su mesa para sus hijos, usted no va a estar pensando en ir a alimentar huérfanos, a ir a vestir al desnudo, de ir a ayudar a la viuda. Entonces Dios quiere prosperarnos, no para que compremos mayores casas, o casas más grandes, o vistamos mejor, que no hay nada de malo con eso, pero siempre y cuando que seamos ricos para con Dios, que Dios sea parte del sueño y de parte de nuestro sueño de por qué queremos estar más prósperos, que por qué queremos tener más. No para impresionarnos con la mejor ropa en un evento, sino para ser herramienta de solución y que seamos respuesta divina a problemas celestiales a través de la mente de Cristo operando en nosotros, a través del corazón de Cristo operando en nosotros, a través de nuestras manos siendo herramienta de la mente y del corazón de Cristo para que extendamos la mano, amigo, a alguien que la necesite. Entonces, también la bondad de Dios guía a los hombres al arrepentimiento. No son las amenazas religiosas, no es el infierno, no es el miedo a perderse el jet celestial. Es la bondad de Dios. La vida eterna en Juan 17:3 dice, según Jesús, es que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Se trata de una persona, no de un lugar. Pero cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, entramos y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, somos sentados en lugares celestiales, tenemos la mente de Cristo, tenemos la naturaleza divina, tenemos el poder divino, según de Pedro 1:3. Entonces, ahora operamos como Dios. Ahora no somos Dios, no me malentienda. Operamos como Dios piensa, como Dios actúa, como Dios ejecuta su voluntad, y establecemos el reino. El reino de Dios funciona donde sea que se le cree, donde sea que se le obedece, y donde se le obedece se manifiesta con todo poder y gloria. Y no solo para emocionar, sino para transformar. Entonces la bondad de Dios, la benignidad de Dios, es lo bueno de Dios, que guía a los hombres al arrepentimiento, a un cambio de mentalidad. Entonces en Romanos 12 dice que presentemos nuestro cuerpo. Dice, yo les ruego que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y dice, y que sean renovados, transformados, cambiados, que tengan un arrepentimiento producto de la renovación de vuestro entendimiento, que va a producir una transformación, una metamorfosis irrevocable, irreversible. Quiere decir que si fuiste sanado de traumas de niños, no vas a necesitar 10,000 cursos de sanidad interior, 10,000 eventos de sanidad interior donde te mueven emocionalmente, pero nunca te transforman. ¿Y cuál es la evidencia de que nunca fuiste transformado en esos 10,000 cursos de sanidad, de liberación o sanidad interior? Porque el año siguiente, al mes siguiente, tuviste que volver a otro. Pero cuando hay una transformación verdadera, ya no tienes que volver a pasar por el mismo examen o por mismo curso, porque ya hubo una transformación. Puede ser que necesites ayuda en otra área, que necesites crucificar tu carne en otra área, mientras esperas que ser transformado en esa área. Entonces, eso te lo acepto, pero muchas veces estamos como el hámster, estamos en la rueda religiosa, haciendo y nunca progresando, nunca viendo los resultados, nunca siendo transformados, solo siendo entretenidos, solo siendo manteniéndonos activos religiosamente, pero Dios quiere tu transformación. Entonces, luego dice en Romanos 12 que cuando tengamos esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta o completa, que no le falta nada. La voluntad de Dios es buena. Yo miro a creyentes que le dice, todo me salió mal.
después que vine a Cristo, todo me salió mal después que me bauticé y meten en miedo a los otros creyentes, pero eso no es cierto. La razón por la que las cosas te salen mal cuando venís a Cristo es porque querés operar bajo una vieja mentalidad en una nueva estación de tu vida. Es como que querrás hablar español estando en China. Nadie te va a entender y usted no los va a entender a ellos. Entonces ahora usted tiene que renovar su mente para aprender el lenguaje, para aprender las leyes, para aprender el principio y aplicarlos a tu propia vida. Y una vez que lo apliques a tu propia vida, vas a ver el resultado que hoy parecía la locura, pero cuando lo entiendes y lo aplicas, entonces va a ver el resultado. Entonces lo que sucede es de que la iglesia ha sido programada para creer en milagros y los milagros son de Dios. El poder milagroso de Dios está para sus hijos, para sanar cuerpos, para sanar situaciones, para sanar relaciones. Pero el problema es que si todos los años y todos los meses necesitamos milagros, el milagro habla más de una vida disfuncional de un hijo necesitado por causa de falta de oportunidad o por algún problema fuera de ellos. Entonces, muchas veces los milagros vienen a sacarnos, a hacer nuestro sacaclavo de la difusión, de nuestra desobediencia, de nuestro mal carácter, de nuestra mala sabiduría, de nuestra falta de aplicación de los principios divinos de la palabra de Dios en nuestra vida. Otros milagros no tienen nada que ver con eso, ¿verdad? Pueden ser milagros para librarte de opresión, para librarte de mentira, para librarte de situaciones de hambre donde estás oprimido porque no tenés oportunidades, porque no tenés trabajo, porque no, y estás siendo diligente en creerle a Dios. Entonces, nunca se avergüence por querer un milagro, pero avergüence de siempre estar necesitando un milagro, porque cuando usted vive una vida dependiente de milagro, eso dice de que usted vive una vida disfuncional, donde lo único que quiere es que Dios te saque de tus clavos, pero usted está rehusando de cambiar su vida para ya vivir por los principios de Dios y los valores de Dios, en vez de vivir por los milagros de Dios. Entonces yo quiero animarle de que la voluntad de Dios es buena. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando venimos a Cristo, Dios comienza a quitar todas esas mañas, todas esas cosas, como antes mentíamos para conseguir cosas, como antes mentíamos para autoprotegernos, como antes mentíamos para no dar la cara a los problemas, como antes mentíamos para no enfrentar nuestros quebrantos interiores, porque desgraciadamente, aunque somos creyentes, muchos están operando bajo el padre de mentira por miedo a dejarse ver, por la orfandad que tienen en su corazón, por la falta de confianza que tienen en la familia de la fe, porque la familia de la fe muchas veces es la más chismosa. Entonces, ¿cómo voy a confiar mi quebranto si lo único que hacen es criticar, es juzgar, es denigrar? Porque la iglesia sabe disciplinar, las denominaciones saben disciplinar, pero no le han enseñado a la gente a restaurar, a caminar con ellos en sus quebrantos, en sus luchas, en sus batallas. Por eso es que tenemos hijos espirituales que abandonan a los padres en sus quebrantos, porque ellos son tan humanos como usted. Por eso tenemos padres espirituales que se avergüenzan de sus hijos en su quebranto, porque quieren hijos perfectos, pero no quieren darse la tarea de ser padre y trabajar los asuntos tequiosos y sucios del alma de sus hijos. Por eso tenemos padres que abandonan a sus hijos y se duelen más por la vergüenza de la caída de su hijo que por el dolor y la soledad en el que su hijo se encuentra. Y viceversa, y podemos seguir en esa onda, ¿verdad? Pero yo quiero decirles de que Dios es un Dios de amor, que Él es un Dios comprometido, que Él es un Dios que va a terminar lo que ha iniciado en ti, porque Dios no hace nada que no haya terminado de la eternidad. Él lo va a completar en esta dimensión natural. Nosotros vivimos en dos dimensiones. Estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria en este ámbito terrenal. Por eso es que Jesús nos enseñó, Padre nuestro. Comenzamos con una paternidad, que Él es nuestro Padre, y ese Padre tiene un nombre que tiene que ser santificado, que tiene que ser reverenciado, que tiene que ser respetado, que tiene una naturaleza divina, que tiene una naturaleza benigna, que tiene una naturaleza misericordiosa, llena de gracia, que Él es bueno. Y entonces al entender que mi Padre es bueno, voy a ir confiadamente a Él. No en temor, sino con todos mis quebrantos, sabiendo que en Él hay redención. Si hay corrección, claro que Él lo va a ver, pero es una corrección en amor que me va a transformar. Y luego entiendo que ese Padre tiene un reino y que ese reino debe establecerse a través de mí aquí en la tierra, a través de mi conocimiento de su buena voluntad, de mi conocimiento y mi entendimiento de sus preceptos, de sus valores, de sus principios. Y al yo priorizar el reino y obedecer el reino, entonces el reino va a venir a mi vida y va a expresarse a través de mi vida, y va a haber una gloriosa manifestación del poder de Dios, donde ni siquiera tenemos que
hablar de sanidad y la sanidad se va a activar. De hecho, yo estoy seguro que ahorita mismo muchos de ustedes están recibiendo sanidad, ideas creativas para negocio, ideas creativas para salir adelante en su trabajo, ideas creativas para resolver los problemas de tu familia. Yo desato sobre ustedes la revelación de Cristo, la revelación de Dios, la mente de Cristo, la naturaleza divina, el poder de Cristo, para que usted ya deje de caminar con una mentalidad de víctima y podamos decir que todas las cosas nos ayudan a bien. Primero, porque amamos a Dios. Segundo, porque estamos conectados a Cristo y Cristo está conectado con nosotros, y que ahora tenemos la mente de Cristo para operar en el poder milagroso de Cristo, pero también en el poder de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de discernimiento, para que operemos en el milagro de la sabiduría y no en el milagro sacaclavo de producto de una disfunción en mi vida. Yo vengo a decirle que Dios está sanando también, que Dios está haciendo cosas gloriosas en este momento y que Dios está comprometido en completar su obra. Nuevamente quiero repetirte que la razón por la que miramos que el evangelio es duro es porque aunque somos salvos, nuestra mentalidad no ha cambiado. Por eso necesitas ser enseñada, por eso es que necesitas congregarte, por eso es que necesitas estar con creyentes más maduros que han avanzado, no religiosos. Y la madurez no viene porque usted tiene 40 años, porque he conocido a ministros inmaduros que actúan como niños haciendo berrinche, que tienen 40, 50 años en el evangelio, y he conocido gente que tiene 1 año y ha avanzado porque son gente que se ha dado la tarea de dejarse sanar por Dios en la vida interior, dejar su corazón sanar, dejar su mente ser transformada, y que ahora están manifestando el reino con más prontitud, con más poder, con más pureza que aquellos que tienen 40 y 50 años. Pero también conozco hombres y mujeres de 40, 50 años en el evangelio que están avanzando, que han mostrado el reino por toda una vida y que ellos son dignos de escuchar y que seríamos sabios en ponernos a sus pies y escuchar y aprender de ellos. Entonces no siga a los creyentes de moda, siga a los creyentes que han dado fruto, a los creyentes que tienen a Dios, a los creyentes que tienen sabiduría, no solamente poder para emocionarte o para sacarte unas cuantas lágrimas. Mejor que tengan el poder no de levantar paralíticos, sino de levantarte de esa vida disfuncional que te tiene atacada, y que cada año, cada mes, cada otro año hay un ciclo, cada año hay una palabra de nueva, año de restauración, año de bendición, año de prosperidad, año de ir al próximo nivel, y usted se encuentra ya en varios de esos palabras proféticas por varios años en lo mismo. ¿Por qué? Porque así no se cambian las temporadas. Las temporadas se cambian al cambiar tu mentalidad, y al cambiar tu mentalidad vas a cambiar tu forma, y al cambiar tu forma vas a cambiar tu vida. Por eso es que Pedro le dice: arrepentíos y convertíos, y vendrán del Señor temporadas de refrigerio. ¿Cómo vamos a accesar esas temporadas de refrigerio? No es al cambiar el año gregoriano, no del calendario gregoriano, no es al cambiar la fecha, es al cambiar tu mentalidad, y esa mentalidad va a cambiar a través de la palabra y del Espíritu de Dios, gobernando tu vida, confrontándote con áreas en tu vida que necesitan arrepentimiento, que necesitan bondad. Y lo que usted se va a arrepentir es porque usted va a decir: mi manera me está lastimando, mi manera me está destruyendo mis relaciones, mi manera me deja cada vez más vacío, cada vez más religioso, cada vez más amargado. Pero la manera de Dios, usted va a identificar que es buena, y por revelación usted la va a comenzar a caminar en ella. Cuando no tenemos una revelación, el dar, el servir, el congregarnos, se nos viene como una imposición y nos rebelamos. Pero cuando entendemos que es para nuestro bien, Dios es amor, y la Biblia dice que el amor no busca lo suyo. Entonces, cuando entendemos que cada principio de Dios es para nuestro bienestar, entonces ya no nos resistimos a ese principio, ya no nos resistimos a esa corrección, ya no nos resistimos a esa dirección del Espíritu, sino que la abrazamos, aunque nos duela, aunque implique que soltemos relaciones, aunque implique que soltemos trabajo, aunque implique que soltemos ambiciones y sueños y maneras de pensar destructivas, y aunque tengamos que llorar, entendemos que es para nuestro bien, y que al final podemos abrazar el dolor del cambio y ser transformado y encontrar y comprobar por vida, por hecho, por experiencia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. O podemos sufrir el dolor de no querer cambiar y encontrarnos más vacíos, más destruidos, más solos, porque
el dolor es inevitable, pero usted tiene que escoger qué tipo de dolor usted quiere escoger. ¿Quieres escoger el dolor de la transformación o el dolor de la conformación? De conformarte a esa vida del mundo, a conformarse a la idea de tu familia, de tu iglesia, del ministerio. Y no estoy apelando o estoy enseñando apología a la rebeldía. Estoy enseñándote de que tienes que tener oídos y ojos para ver lo que el Espíritu te está diciendo. Que tienes que entender orden, tienes que entender autoridad, tienes que entender sumisión, tienes que entender todos esos valores del reino. Porque uno puede hacer crecer la iglesia por una maquinaria o un programa. Uno puede hacer que la gente diezme, coercionándola en temor, amenazándola que Dios los va a maldecir si no diezman. Dios ya nos libró de la maldición de la ley, pero hay principios que todavía operan. Pero eso es para otro día. Pero bueno, pero usted tiene que entender y estar dispuesto a soltar su manera de pensar, su opinión, y rendirla a los pies y a la voluntad del Rey. Al aplicar la vida del reino, al aplicar la palabra del reino, usted va a vivir la vida del reino. Por eso es que muchos están operando en vida eterna, porque eso depende estrictamente en Cristo, en su salvación, en su sacrificio, pero nunca han accesado a la vida abundante del reino aquí en la tierra, porque solo son religiosidad, solo son sudor, solo son gritos, solo son dar 7 vueltas alrededor de las cosas que están queriendo por ambición, pero no se dan a la tarea de golpear sus cuerpos, solo quieren golpear los aires, que no es bíblico, en vez de golpear su cuerpo, ponerlo por servidumbre a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando hagamos eso, vamos a necesitar menos milagros. Y vamos a vivir como un recurso de sabiduría y discernimiento al mundo que nos rodea, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que empleamos, a la gente que nos emplea, a nuestra familia, a nuestros vecinos, y nos convertiremos en un verbo hecho carne, y vamos a ser una tierra deseable, porque el deseado de las naciones va a vivir y gobernar en nosotros, y la gente va a querer ese tipo de vida que irradia paz, que irradia gozo, que hace lo correcto y que tiene una presencia de Dios, que no tiene que ser manipulada para hacerles creer que tengo una presencia, sino que la presencia de Dios se va a sentir sin que nadie tenga que decirla o que el portador la tenga que decir. Yo suelto sobre ustedes que ustedes van a tener un hambre mayor por la verdad de Dios, por la presencia de Dios, y que al encontrar la verdad no la van a vender por aplauso, por plataforma, por dinero, por ofrenda, sino que van a estar comprometidos, como dice Proverbios 23:23, compra la verdad, cómprala, paga el precio de la verdad y no la venda. No vas a tener que actuar en mañas, no vas a tener que actuar en mentira, en manipulación, no vas a tener que estar hablando mal del prójimo, no te vas a tener que estar haciéndote el víctima atacando el carácter de otro, porque eso es murmuración y eso no le agrada a Dios. Sino que vamos a asumir que nuestros quebrantos, somos dueños de nuestros quebrantos, somos dueños de nuestra bendición, somos dueños de nuestro estancamiento y somos dueños de nuestro avance. ¿Por qué? Porque Dios te da la palabra, pero no te obliga. El diablo te tienta, pero no te obliga. Es usted y soy yo los que tomamos esa decisión. Pero si usted asume y usted confiesa su pecado, y en vez de confesar bendición, confieso mi bendición, confiesa tu pecado. Mira dónde ha errado el blanco, dónde has errado fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios. Alíñate, y entonces vas a ver la gloria de Dios. Aunque no tengas ni un gringo que te ayude, aunque no tengas un familiar que te ayude, aunque no tengas un hijo o una madre o un padre que te ayude, sin embargo tienes al Padre de los padres, que es Jehová de los ejércitos, y el reino va a funcionar aunque usted esté en un desierto y sin nadie, porque ese es lo bonito del reino de Dios, que el reino de Dios no está determinado por economía del país, no está determinado por quién está gobernando el país, no está determinado por quién es tu familia, por quién es tu apellido, por dónde naciste, sino por solo y exclusivamente por tu revelación y por tu obediencia a esa revelación. Deje de hacerse el víctima, deje de estar llorando, séquese las lágrimas, confiese su pecado y avance en Dios. Y yo te veo al otro lado, te veré al otro lado, te veré feliz, te veré en ese reino de Dios que dice que es paz, que es justicia, que es gozo en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, amado hermano, y yo decreto la bendición de Dios, que Dios abre los ojos de tu entendimiento. Termino con eso. Muchos estamos hablando por cielos abiertos. Los cielos están abiertos en Cristo. Si los cielos están abiertos en Cristo, lo único que tengo que estar yo es en Cristo y
disfrutar de esos cielos abiertos, pero cuando yo me salgo de Cristo es cuando tengo que orar por cielos abiertos y puertas abiertas, porque no he entendido mi posición en Cristo, y como me salí por desobediente, por ignorar la palabra o por ser rebelde a la palabra, entonces abre los cielos, abre los cielos. ¿Cuál es cielo, hermano? Métete en Cristo no hay falta de nada, en Cristo hay recursos para la vida y la piedad, en Cristo están los cielos abiertos, en Cristo no hay diablo pequeño ni grande que te pueda derrotar. Simplemente ubícate en el lugar correcto, que es en Cristo, que es en su palabra, que es ser guiado por su espíritu. Entonces, cuando estamos en Cristo, estamos bajo cielos abiertos. Cuando nos salimos de Cristo es que estamos bajo cielos cerrados. Y puede ser que se nos abran las puertas de los hombres, estando las puertas del cielo cerradas. Y cuando entramos a esa plataforma por mañas, por mentiras, por estar manipulando relaciones, por estar poniendo mal a otros, por estar haciéndonos los víctimas, que por me sacaron, que por me sacaron la lengua, que por me corrieron, que por no me dan exposición. Esas son niñerías, mi hermano. Crece, hermanita. Pero cuando usted asuma su responsabilidad, cuando usted asuma que usted ya no es una niña de 2, 3 años, ya no es un niño de 2, 3 años, que ya el bigote no te luce con el pamper, y te has determinado de madurar y asumir tu vida, entonces es ahí donde va a comenzar a crecer, donde vas a comenzar a avanzar. Por eso hay un montón de gente que a mí me tira por muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que soy controversial, pero la vida de esa gente no es mejor. No es mejor que la mía. Y me vuelve un blanco fácil, porque es mejor criticar exteriormente que lidiar con lo interno. Yo tuve que lidiar con lo interno. Yo tuve que ver con mis quebrantos. Yo tuve que pasar por la faja de Cristo para poder tener la vida de Cristo. Hoy gozo de ese gozo que nadie me lo puede quitar. Hoy tengo entendimiento, cargo una mayor gloria de la presencia de Dios. No porque tuve 40 días en ayuno, no porque tuve 40 días orando, sino porque tuve los días que fueron necesarios bajo la faja de Dios, bajo la corrección de Dios. Bajo la corrección de Dios no solamente faja, es también diciéndote quién eres verdaderamente. No sirvo. Y Dios dice, ¿cómo que no vas a servir? La corrección viene a decirte que eres amado, que eres amado, hermano. Termino con esto. Estoy sudando porque estoy en el carro, pero termino con esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo traerá convicción de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Pero esa convicción está dirigida a 3 grupos de personas diferentes. Dice, de pecado por cuanto voy al Padre. Eso está hablando de aquellos que rechazan a Cristo, que rechazan su sacrificio. Entonces el Espíritu Santo agarra a un pecador y le dice que él está en pecado, que ese pecado lo va a matar, lo va a destruir, y que necesita arrepentirse de su pecado y venir a Dios. Luego dice convicción de justicia. Ese es al que ya creyó. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo trajo una convicción de que eres amado, que eres perdonado, que eres la niña de sus ojos, que eres valioso, que eres digno de amor, que eres digno de prosperar, que eres inteligente, que tienes la mente de Cristo? Esa es la otra convicción, que es para el creyente. Y la otra convicción es para el diablo. Y convicción de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado, el diablo ya fue juzgado. Entonces, una convicción es para el pecador, para que pueda convertirse en hijo. La otra convicción es de justicia, para traernos la convicción de lo que somos y portamos como hijos. Y la última convicción es hacia el diablo, para decirle que ese brother ya no hay esperanza para él. Para el pecador lo hay, para el diablo no hay, ya está condenado. Entonces le recuerdo que la Biblia dice, convertíos, arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempo de refrigerio. ¿Quieres que tus tiempos cambien? Arrepiéntete, pero conviértete. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, el agua no tenía doctrina de vino, no tenía panfletos de vino, no tenía eslogan de vino, sino que el agua tomó la naturaleza, el sabor, el color del vino, se transformó. Cambió su ADN de pecador a la naturaleza divina de ser santo, de ser hijo de Dios. Y al cambiar de naturaleza fue que experimentó un cambio y un tiempo diferente. Entonces no es solamente una doctrina que creemos mentalmente, sino es una revelación que gobierna lo más
íntimo de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro ser, y nos transforma cada vez más a la imagen de Cristo por el Espíritu. Y esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Y esa gloria no es una nubecita, sino que es aquel peso que somos transformados a la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Entonces una gloria de parecerse, de caminar, de hablar, que tu palabra, podemos decir las mismas palabras, pero el que está transformado tiene un cierto peso sobre esas palabras. Que Dios te bendiga, mi amado, y decreto y declaro que vas a recibir milagros en toda esa área de disfunción, pero que sobre todo vas a adquirir sabiduría para ya no experimentar el maná del desierto, la presencia del desierto, la provisión del desierto, sino el fruto de la tierra prometida. Que ya no vas a vivir en tiendas, sino en casas. Que ya no vas a beber de la roca, del agua de la roca, sino de tus propias cisternas y tus propios fuentes de aguas en Cristo Jesús. Que tu reino venga, papá, sobre cada hijo, y que se haga tu voluntad en y a través de ellos para la gloria de mi Cristo. Lo pido en el nombre y la autoridad y en el poder de Cristo. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Y compártalo para que otros sean bendecidos por esta enseñanza. Bendiciones.